Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Si algo se ha hecho visible a partir de la pandemia, como un espacio donde todos hemos volcado la mirada, donde todos nos hemos empezado a preocupar, es el tema de las fronteras, el cierre de fronteras con la pandemia y posteriormente los diferentes problemas que han surgido se han hecho visibles en torno justamente a la gestión de fronteras. Nos han obligado a mirar esos espacios que existían, pero que como en el imaginario de la gente boliviana no estaban ahí, ¿no? Era una cosa lejos que no nos llegaba. Esta importancia se ha visto mucho más fortalecida a partir de todos estos incidentes vinculados a las economías ilícitas que han empezado a haber en fronteras, los tiroteos, las balaceras, por un lado, pero por otro lado, por todas estas políticas securitistas de nuestros vecinos, pero también nuestras, porque a la larga tenemos algún tipo, menos, nos vamos a hablar del tema de Bolivia, como la de un presidente Milei que decide hacer un muro con Argentina, en Chile que deciden hacer las zanjas, también muros. Es decir, en los últimos meses nos hemos dado cuenta que sí, que ahí hay un tema que es importante volcarse a mirar. Surgen preguntas entonces, ¿no? Sobre, bueno, cómo mirar esos espacios que de repente han surgido en nuestro imaginario, cuál es la importancia de empezar a estudiarlos, qué temas destacan en el análisis, preguntas que muchos investigadores en la región, no solo en Bolivia, estamos empezando a hacernos. En estas preguntas surgen propuestas grandes de investigación de personas que ya vienen trabajando el tema hace mucho tiempo, y justamente tenemos la suerte de que con nosotros hoy día está una gran amiga del CESU, María Lois, que está a cargo de un proyecto respecto al tema. La presento rápidamente. María Lois es profesora de la UCM en España y está actualmente coordinando, es una de las coordinadoras del proyecto La resiliencia y las fronteras entre la cooperación y la securitización, retos de las crisis actuales, caso en la Unión Europea y en el Mercosur, que es un proyecto ganador de la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el programa de proyectos de I+D del Plan Estatal, llamado también BORES. Entonces, vamos a aprovechar todo el conocimiento de María, que es un conocimiento súper profundo sobre este tema, para hablar sobre el tema fronterizo. Mil gracias por estar con nosotros, María, bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias, Alejandra, buenos días y gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros. A ver, yo hace un rato he dicho, nos volcamos la mirada hacia las fronteras, que era un tema que en Bolivia, por lo tanto, generalmente quedaba lejos, pero que ha empezado a ser visible. Y nos volcamos al tema de las fronteras, y una pregunta que surge cuando nos volcamos al tema de las fronteras es ¿por qué? ¿Por qué es importante empezar a ver el tema de las fronteras? Y tomando en cuenta tu proyecto, ¿por qué es importante también verlo de manera comparativa? No solo obviamente entre países, pues son fronteras, sino con otras regiones como la Unión Europea. Bueno, ciertamente, como tú anticipabas antes, es verdad que en los últimos años ha habido un interés no solo académico, sino también en los medios de comunicación en torno a las fronteras, ¿no? Yo parto de la hipótesis de que justamente en el momento en el que más se han empezado a securitizar las fronteras, es decir, mayor aparición de muros, desde los años 90 hasta ahora se ha multiplicado por 4 la construcción de muros fronterizos, pues también ha aparecido al mismo tiempo un interés por mirar más esas fronteras, ¿no? Pero también se han convertido más relacionadas, pues eso, con cuestiones más espectaculares que salen en los medios de comunicación, mucha movilidad, etcétera. Entonces yo creo que es importante mirarlas, la verdad es que yo lo creo desde siempre, ¿no? Pero yo recuerdo cuando en 2017 yo estaba trabajando la frontera entre Chile y Bolivia con el tema del mar, que es otro tema, pero también forma parte de la frontera, y esa era la única frontera de la que se trabajaba en Bolivia. Me costó muchísimo encontrar a personas que trabajaran sobre el tema. Ahora, por suerte, pues ya hay muchas más personas, entre ellas tú y también otras muchas que están interesadas en esa mirada. Yo creo que es importante mirar las fronteras porque creo que siguen siendo un recurso constante en las políticas estatales y también en el imaginario de la opinión pública, un recurso para contrarrestar cualquier tipo de crisis, sea la que sea, desde una crisis sanitaria como fue el caso del COVID, hasta una crisis más bélica, hasta problemas de movilidad, es decir, la respuesta casi siempre suele ser la misma.
Y lo curioso es que esa respuesta, bueno, pues tiene unos resultados y unas políticas públicas resultado de ello, pero no siempre el que se supone que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, no existe una relación causal entre la práctica de unas políticas migratorias determinadas y el cambio del flujo migratorio. Lo que hay es, bueno, pues otro tipo de itinerarios, otro tipo de formas, etcétera. Entonces yo creo que eso es importante verlo porque creo que nos aporta también posibles reflexiones sobre cómo hacer frente a posibles crisis, sobre cómo seguimos funcionando en un imaginario muy territorial, de pensar que si cerramos una identidad política en un espacio va a funcionar de una manera, reflexiones como más teóricas, si se quiere. Y luego lo último que me preguntabas, Alejandra, sobre comparar la Unión Europea y Mercosur. Bueno, es algo que en su momento nos dio mucho que pensar, ¿no? Porque no lo queríamos hacer en ningún caso desde un punto de vista normativo, es decir, esto es la Unión Europea y los demás están en una etapa para llegar a cómo son la Unión Europea o imponer ningún tipo de horizonte o de referente como esto es lo que está funcionando de esta manera, ni mucho menos. Pero sí que al mismo tiempo no queríamos dejar de observar que hay fenómenos comunes. Lo que suele ocurrir en las fronteras, cuando se hacen estudios de fronteras, es que se suele caer mucho en el excepcionalismo. Es decir, bueno, lo que ocurre en esta frontera solo ocurre en esta frontera. Y cuanto más vamos acumulando conocimiento sobre las fronteras, nos damos cuenta de que hay cosas comunes. Eso no quiere decir que todas las fronteras sean iguales, ni mucho menos. Pero sí que hay determinados elementos comunes como la diferencia entre un lado y otro, como lo que ocurre en la frontera cuando se cruza por grupos de personas que la cruzan de forma irregular, todo ese tipo de cosas son más bien comunes. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que la Unión Europea y Mercosur son dos instituciones diferentes, pero que tienen muchos objetivos comunes, ¿no? Hemos repasado los documentos fundacionales y tienen objetivos más o menos comunes, pues bueno, queríamos intentar establecer una mirada cruzada, que sabemos que a veces no es muy fácil, tú también lo has intentado en alguna de tus publicaciones y bueno, queremos también pues intentar por lo menos establecer un diálogo, ¿no? para ver qué podemos sacar de ahí y ver si podemos, pues bueno, establecer algunas semejanzas y también diferencias. Esa es en todo caso, mirarnos de manera en diálogo, ese es el diálogo para tratar de comprender problemáticas que son cada vez más internacionales. Estoy pensando en la migración climática, estoy pensando en el tema medioambiental que también cruza fronteras, estamos pensando en movilidades y todos estos temas que sí, que hacen a todas nuestras fronteras de manera diferente y tal vez estudiadas de manera diferente de un u otro lado, pero justamente ahí va a venir mi segunda pregunta, estudiadas de manera diferente, miradas de manera diferente y que van a tener consecuencias políticas también diferentes, y ahí voy a concretizar a dónde quiero llegar. Con la llegada de Trump, por ejemplo, se ha hecho así se ha visto que hay una tendencia muy fuerte a la securitización, fuera de todos los otros problemas que devienen de la llegada de Trump, pero tiene que ver también con una mirada, una lectura, una aproximación teórica que se tiene a las fronteras como un espacio así cerrado y no como un espacio donde la gente circula, un espacio fronterizo. Tal vez para el público, porque hemos hablado de securitización y tal vez la gente no se esté perdiendo sobre qué es securitización. Entonces, antes de entrar a ver securitización, resiliencia, cooperación interfronteriza, ¿qué miradas hay sobre las fronteras? ¿Podrías hacer una sistematización muy chiquita para introducir a los que nos están viendo sobre el tema? Sí, claro que sí. Bueno, lo voy a intentar. Digamos que hay muchas escuelas a la hora de estudiar la frontera. Las más clásicas en lo que se habían centrado era en estudiar el propio límite fronterizo, es decir, hasta aquí llega, estas son las características que tiene y describirlo de una forma geográfico-funcional. En los últimos años se ha derivado más hacia lo que se llama el giro de la fronterización o el giro de las prácticas, es decir, no estudiar tanto el límite en sí mismo como un ente, sino todas las prácticas posibles en torno al cruce de fronteras, que muchas veces no se dan ni en el límite, pueden estar en un ordenador cuando pedimos una visa o en cualquier otro lugar. Digamos que lo más contemporáneo, digo por hacerlo así un poco más divulgativo, digamos que el enfoque más, yo diría, importante, o de los más importantes que hay en las miradas sobre fronteras hoy, es el enfoque de la securitización. Es decir, entender la frontera o acercarse a la frontera pensándola en cómo se ha ido convirtiendo en un objeto de seguridad. La securitización es una escuela teórica de Copenhague, no vamos a entrar en esas cosas que son muy aburridas, pero que sí lo que parte de estudiar es que los objetos de seguridad, lo que se convierte en objeto de seguridad para un Estado, para un medio de comunicación o para una institución, no es algo fijo, sino que es algo que se va construyendo discursivamente, etcétera. Por ejemplo, el nexo entre migración y frontera
y el control de la migración es algo que ocurre a partir de un momento determinado de los años 2000, era algo que antes no estaba presente y siempre ha formado parte de la frontera. Entonces, estos enfoques que priorizan un poco acercarse a la securitización, lo que intentan mostrar es cómo la frontera se ha convertido en un objeto de seguridad, ¿no? Ahí justo lo que mencionabas, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos o del presidente de Argentina y otros muchos, porque realmente el enfoque es de entender la frontera como un objeto de seguridad que se utiliza para suministrar seguridad, es un enfoque bastante extendido. Y bueno, pues en ello deriva pues estas construcciones de muros, alambradas zanjas que mencionabas antes, políticas que marcan específicamente grupos de movilidad en determinadas, digamos, con determinadas dimensiones, etcétera. A mí lo que me parece interesante de todo esto es pensar, y ya yo creo que hay bastantes trabajos que lo han propuesto y creo que es importante reflexionarlo, es que al mismo tiempo que, digamos, se profundiza en esa mirada en torno a la securitización de las fronteras, los muros, etcétera. En Europa ahora tenemos una cantidad de muros impresionante. Al mismo tiempo, las fronteras se cruzan cada vez más, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sin el cruce de fronteras, lo que supone por la mano de obra y por otras muchas cosas, tendría un problema. Entonces, y creo que lo mismo ocurre con Argentina y Bolivia y en otros casos. Entonces, yo creo que esto se ha estudiado mucho en el caso, por ejemplo, de la frontera sur de España, ¿no? Hay una especie de juego de suma cero en el cual, por una parte, tienes los discursos y las prácticas de las vallas, las alambradas, la securitización, la estigmatización y racialización de quien cruza la frontera, y luego tienes los datos, que te dicen que la mayoría de las personas que cruzan la frontera lo hacen en el aeropuerto con una visa que se extiende, ¿no? Y se sale de ese imaginario de hombre racializado, afrodescendiente africano, que cruza la frontera y que viene siendo un 0% de la migración total, y que es algo que dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces es muy interesante ver cómo, por mucho que esa mirada esté ahí y digamos se haya generalizado, bueno, securitizar la frontera significa garantizar la seguridad, sin embargo, al mismo tiempo encontramos que son las fronteras al mismo tiempo que se cruzan más y que al mismo tiempo existe una cierta dependencia de ese cruce de la frontera. Hay otras miradas también, yo creo que seguramente luego hablaremos de ellas, ¿no?, que priorizan también estudiar la cuestión de la cooperación. Cooperación entendida de forma amplia, ¿no?, cooperación transfronteriza institucional y también no institucional o no institucionalizada. Y esas miradas se han ido convirtiendo cada vez en más importantes. En Mercosur también hemos encontrado muchos trabajos sobre eso. Y bueno, yo creo que sí es importante, y con esto cierro, que la securitización y la cooperación no están separadas, es decir, funcionan al mismo tiempo en la misma frontera, y muchas veces es muy interesante ver cómo en la misma frontera, personas estudiando la misma frontera están trabajando cosas totalmente distintas, pero el juego es de suma cero, es decir, hay securitización y hay cooperación. Y muchas veces la cooperación es para securitizar la frontera. Por ejemplo, ahora nos estamos encontrando con un montón de datos en frontera, aquí en Bolivia, por ejemplo, y en Paraguay, con Argentina y otros lugares, que la cooperación es cooperación policial. Entonces es ya la paradoja, ¿no?, y lo estamos estudiando, nos parece muy interesante también, ¿no?, porque al final le da la vuelta a todo, ¿no? Ya es... Sí. Un tema que yo he estado revisando, un pequeño paréntesis, porque me has justamente llevado a un tema que a mí me interesa, que son las políticas frente a las organizaciones criminales y demás, que se basan en esta propuesta de cooperación para securitizar las fronteras, ¿no? Sí. Ahora, después, algo otro rato, vamos a hablar de cuál sería la alternativa para trabajar el tema de estas organizaciones criminales que son transnacionales y transfronterizas, que están aquí y allá, pero ese es tema de otra investigación. Sí. Ahora, cuando hablamos de cooperación, tú estás diciendo, se cruza securitización y cooperación, y ahora voy a entrar a los resultados de lo que están viendo en tus estudios. ¿Dónde está la gente en esa cooperación? Porque estamos hablando desde una perspectiva más institucional. Ahora, la tendencia en América Latina es más bien tratar de comprender espacios fronterizos como una configuración desde la misma gente, que va más allá de las instituciones. ¿Dónde está la gente en estas miradas de cooperación? Pues bueno, nosotros lo que trabajamos allá, en el entorno de allá, en el contexto de allá, lo que hemos trabajado es mucha cooperación transfronteriza, una parte institucional y otra parte no institucional. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho sobre construcciones de entidades territoriales de cooperación, las eurociudades, las euroregiones. Lo trabajo también con mis estudiantes en clase porque les interesa mucho el tema del desarrollo fronterizo. Y digamos que es una parte importante e interesante. Pero hay una parte enorme, enorme de cooperación no institucionalizada,
donde las organizaciones sociales, partidos, muchas veces es una cuestión de afinidad entre partidos políticos a los dos lados de la frontera, o de organizaciones, ONGs, por ejemplo, o fundaciones, o cualquier otro tipo de entidad, ayuntamientos, gobernaciones, que de repente empiezan a colaborar y que son, digamos, formas informales o no institucionalizadas de cooperación, que pasan por cuestiones desde comerciales hasta cuestiones cotidianas de ir a un lado al oficio religioso e ir al otro al bar, o sea, por decirlo así en palabras coloquiales. Entonces, nosotros lo que intentamos trabajar es un poco todo eso. Es difícil, pero por ejemplo el equipo que tenemos trabajando entre España y Portugal trabaja básicamente eso, ¿no? Aldeas, fiestas, celebraciones, y todo tipo de cuestiones que se construyen a partir de organizaciones determinadas que pueden ser de 5 personas o pueden ser mucho más amplias, y en las que siempre ha habido de forma clásica un intercambio de productos a todo nivel, ¿no? En otras fronteras funciona distinto, porque claro, no es lo mismo la frontera Finlandia-Rusia que la frontera España-Portugal, ahí hay muchas diferencias, ¿no? Y por ejemplo Finlandia-Rusia, pues ahora mismo eso no es posible, problemática, ¿no? Y ahorita voy a entrar a hablar de esto. Entonces, bueno, pues lo que intentamos también es recoger esas miradas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, lo voy a sacar ahora en breve, he trabajado un artículo sobre museos, bueno, el tema de museos lo trabajo hace tiempo, sobre los museos como espacios de memorialización de la frontera, ¿no? Y ahí entran museos que obviamente tienen una financiación institucional, pero también entran museos comunitarios, construidos a partir de las comunidades, ¿no? de los propios pueblos, ciudades, más pueblos porque es una frontera muy rural, donde se empiezan a construir otras memorias de la frontera, y ahí empieza a salir, pues eso, el cruce de frontera, los matrimonios mixtos, el extraperlo, que es como se le llama allí al contrabando, y otro tipo de memorias que forman parte también de la frontera. Es que son espacios que han sido habitados comúnmente más allá de los estados modernos por gente que tiene relación, que va y viene. En un estudio que hicimos, así, tratar de ver qué tipo de relación se hacía entre la agencia, vimos también que había mucho organizaciones de empresarios que se juntan, que van, que vienen. Y mi pregunta, y ahora paso a la tercera pregunta que te quería hacer, es cómo se está cruzando eso en el momento actual, en el contexto actual, con las políticas de securitización, porque sí, hay cooperación y securitización muchas veces que encajan cuando se trata de instituciones públicas, pero cuando hay gente que pasa, y ahí concretamente, ¿qué están viendo? Las grandes diferencias entre una región como la Unión Europea, marcada por la guerra de Ucrania actualmente, has hablado de Finlandia y Rusia, obviamente eso es algo que está marcando, y una región como América Latina, América del Sur, donde tenemos un Milei que está subiendo, que tiene una política securitista, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo están viendo ustedes estos procesos de prácticas ciudadanas, de intercambio culturales, tú has dicho, que se topan con estos elementos? Pues lo curioso de todo esto, lo que estamos encontrando, y también aquí, porque estamos haciendo un pequeño levantamiento de datos para un índice, lo que nos encontramos es que funciona todo a la vez. Y eso es lo que nos tiene, a mí me parece fascinante, entre comillas, quiero decir, me parece increíble que por un lado estemos hablando de lo que comentas, ¿no? Esos muros en Europa, en toda la zona, además bielorrusa, toda la zona más hacia el este, que hay una proliferación de muros y de políticas securitizadoras en todos lados, ¿no? Con mayor o menor grado. Y luego al mismo tiempo nos encontramos no solo con esas organizaciones de empresarios, sino con intercambios constantes en escuelas, en cruces cruces comerciales. Entonces, lo que es interesante es que están, de ahí viene lo de resiliencia en el proyecto, ¿no? Lo que nos damos cuenta es de que existe una resiliencia en términos de frontera. Resiliencia no entendida en términos psicológicos, sí, sino como adaptación de las propias comunidades de las fronteras a la frontera, de manera que pueda servir como una herramienta de supervivencia y de resistencia a esas crisis, ¿no? Entonces eso es lo que nos parece más interesante, porque están funcionando todo el tiempo. O sea, por un lado, muros, movilidades, control, y al mismo tiempo todo lo otro. Entonces eso nos parece que es lo más, sí, es lo más interesante realmente, ¿no? Y también es verdad que, bueno, pues no, lo que planteabas de los muros, las zanjas, la securitización, la mirada, la cooperación policial de la que hablábamos antes, funciona en paralelo a todo lo otro. Es decir, las organizaciones de empresarios es un ejemplo fantástico, porque allí es un ejemplo clarísimo, pero es otro tipo de organizaciones que siguen funcionando al mismo tiempo. Y entonces es alucinante, ¿no? En el momento en el que se cierran las fronteras, por ejemplo, con el COVID-19, cómo las personas, la gente, ¿no? La ciudadanía, por decirlo de alguna manera, de esas fronteras sale a protestar para que abran la frontera, porque realmente se ha convertido en su medio de vida.
Y si tú cierras esa frontera, la cooperación establecida cotidianamente de forma absolutamente autónoma, agencial, claro, se rompe. Personas que se llevan medicinas, personas que se llevan el pan. Entonces, bueno, es ese tipo de situaciones lo que nos parece, esa paradoja, ¿no?, interesante, porque está ahí todo el tiempo una cosa y la otra. En el caso latinoamericano, en el caso boliviano, me acuerdo dos cosas que tienen que ver con lo que tú dices. En el peor momento de securitización se cierra la frontera en la pandemia, pero la política boliviana para las vacunas fue empezar por las fronteras. Y hay casos de brasileros que se vienen a hacerse vacunar independientemente y la gente seguía yendo a tener sus hijos a Brasil, porque obviamente tener hijo brasilero en términos de pasaporte o en Argentina, y ahora mismo, ¿no?, hay ese murito de 200 metros de 200 kilómetros, creo que es cuánto es, ni me acuerdo, en una cosa, la gente sigue pasando, los colegios no han dejado de funcionar, por lo tanto, como te comentaba hace un rato, hay una tesis de doctorado que se está haciendo en el CESU que mira cómo los chiquitos, los niños siguen pasando al colegio del frente y viceversa. Todo eso sigue funcionando. ¿Grandes diferencias entre América del Sur y Unión Europea? Yo curiosamente, lo que nos estamos encontrando es, yo pensé que iba a haber más diferencias, y realmente hay diferencias, obviamente, y por supuesto nunca desde un punto de vista normativo, pero también nos encontramos con esas semejanzas, ¿no?, a otro nivel, dentro de otro contexto, pero ese tipo de prácticas cotidianas, de pasar a las escuelas, lo de las vacunas que comentabas, igual, un momento de cierre de fronteras. Yo, por ejemplo, en eso estaba en Europa, pero hay un trabajo aquí que alguien realizó durante la COVID-19, decía que había mercados en cada esquina y que estaban más abastecidos que antes. Entonces, digamos que son esas cosas que surgen, que es como, sí, hay muchas cosas distintas, pero esas cosas son comunes, ¿no? Y la articulación, eso, hablabas del caso Brasil-Bolivia, los brasiguayos también, que también hacen lo mismo. En el caso de España y Portugal ocurre lo mismo, se tienen los hijos en un lado, el hospital está en otro, el hospital que está al otro lado te queda mucho más cerca que el que tienes en tu estado, que está mucho más allá, y también hay ciertas ventajas en tener pasaporte. Bueno, pues hay ese tipo de prácticas, siguen funcionando. Entonces, bueno, nos resulta interesante también acercarnos a eso, más allá de que, insisto, son contextos distintos, pero ese tipo de planteamientos están ahí, o lo que decía, ¿no?, un muro en una pampa de que sabes que solo tienes que hacer así. No, pues pero es ese imaginario de, bueno, muro, cierro, cuando en realidad, como comentabas, ¿no?, uno de los atributos fundamentales de la frontera es el cruce. Si la frontera no se cruza, no tiene sentido. Entonces, bueno. Claro que sí. Y me has hecho recuerdo una cosa más antes de pasar a la siguiente pregunta. En Navidad y demás, y ahora mismo se ve que en realidad los que están cruzando hacia Bolivia, a pesar del muro, son los de Argentina, porque consiguen cosas más baratas con la crisis en la que estamos, si bien antes era al revés. Entonces, ¿el muro para quién es? Y esa es un poco la lógica securitista que se enfrenta con, en realidad, lo que viene a ser un espacio fronterizo que puede ir recorriendo hacia diferentes lugares. Una pregunta que me interesa mucho tiene que ver con las entidades territoriales autónomas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hemos visto que tal vez, no, sobre todo en América del Sur, a ver, antes una previa pregunta, en un anterior estudio nosotros veíamos que estos manejos fronterizos dentro de la Unión Europea, donde desaparecen en realidad las fronteras, es una apuesta de los estados. Entonces ha sido muy fácil, y ahí quiero ver tu opinión, ir coincidiendo entre los diferentes países en una apuesta supranacional, mientras que en América del Sur, y eso quiero ver cómo reaccionas, la apuesta no es esta. Somos supernacionalistas y el Estado es supernacionalista, salvo para algunas cosas de cooperación muy importantes o para el comercio, porque como decía Bianca de Marcha en una entrevista, lo único que no tiene fronteras es el comercio, la gente sí tiene. A pesar de todos los intentos que se están haciendo, por ejemplo, desde Bolivia para el Mercosur, para poder ser parte ya activa del Mercosur o para ser somos parte de la comunidad andina, siempre hay como que, sí, somos una ciudadanía supranacional, pero hay frontera, ¿no? Creo que en Europa no ocurre tanto eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa diferencia de una apuesta? Entonces, termino mi pregunta. Frente a esa apuesta estatal que es más nacionalista en América del Sur, que me parece menos nacionalista en el caso de la Unión Europea, quiero ver tu opinión. Lo que sí ha surgido con mucho éxito aquí son estas apuestas desde la paradiplomacia, es decir, desde las entidades territoriales. En Pisiga, un alcalde, en la parte boliviana, otro alcalde en Colcha,
y logran más procesos de integración a partir de integración fronteriza, incluso se dan cuenta que son espacios que desde el nivel nacional. ¿Cómo ves esa postura? Una pregunta muy interesante porque, bueno, a partir de los trabajos que hemos realizado durante diferentes años en Europa, precisamente lo que nos encontramos es con que existe una apuesta por la Unión Europea y una apuesta por entrar en una institución en la cual la cooperación transfronteriza es una de sus bases, pero en la práctica el funcionamiento es un tanto distinto. Es decir, los Estados sí participan de la Unión Europea, es una apuesta supranacional, todos funcionamos en la misma comunidad, hay instituciones, organismos, etc. Cuando tú llegas a la práctica y estás, por ejemplo, en una eurociudad, en la frontera entre España y Portugal, y se intenta poner en marcha un autobús que vaya de un lado a otro, es un problema enorme, porque lo que hay que hacer es gestionarlo con un Estado, porque aunque esté esa parte de referente, la legislación, la orientación, las cuestiones jurídicas, las licitaciones de bienes públicos, cada uno sigue teniendo su sistema. Entonces, toda la retórica de las euroregiones, las eurociudades, las institucionalidades de la Unión Europea suena muy bien, pero luego en la práctica nos encontramos con constantemente ese tipo de obstáculos que hacen que sea difícil digamos, llevar adelante cuestiones como la del autobús. La del autobús a mí me parece clave porque, bueno, el tener transporte entre un lado y otro, pero es algo que no está pensado desde el Estado. Entonces, siempre hay como esas para adelante, para atrás, como digo yo, para adelante, para atrás, porque finalmente la imaginación estatal sigue siendo muy fuerte y la mirada desde el Estado también. Incluso la mirada de las fronteras desde el propio Estado dificulta cualquier tipo de acción de cooperación. Sí es verdad que ocurre lo que tú mencionas, es decir, cuando hay un alcalde de un lado y un alcalde de otro, que se entienden y que entienden que la frontera puede ser un recurso y que siempre han estado ahí, que siempre han estado colaborando y se entienden porque son de la misma tendencia o porque son amigos o lo que sea, eso facilita muchísimo cualquier tipo de colaboración y de cooperación. Pero si no hay ese factor, pese a que haya una creación muy importante de euroregiones y eurociudades en las fronteras europeas, cuando hacemos trabajo de campo en esas zonas, lo primero, además de lo que nos hemos dado cuenta, y esto lo hemos trabajado con cuestionarios, es que las personas que viven en la frontera no saben que existen esas instituciones. Entonces, eso ya en sí mismo pero estamos hablando de un 80% de la población que no lo sabe. Entonces, si desconoces esas instituciones y sigues trabajando con tus instituciones clásicas, que es tu ayuntamiento, tu congregación, tu organización, pues finalmente lo que te está mostrando es que hay ahí algo que, bueno, pues sí, que se hace desde arriba, se dan fondos, se intenta hacer desde abajo y recoger una cooperación previa, pero que cuesta, porque todavía hay un Estado que interviene de forma muy importante, por ejemplo, en la propia ubicación de los recursos de la Unión Europea. No van directos desde la Unión Europea a las fronteras, pasan por los Estados y por las entidades territoriales que deciden dónde y cómo se van a dar esos fondos. Entonces, es mucho más complejo de lo que pueda parecer en un principio. Eso no quiere decir que no haya grandes avances, pero la imaginación del Estado como centro sigue siendo bastante, yo creo que bastante potente. En el caso de aquí, yo, por ejemplo, lo que he visto, es lo que tú mencionas, efectivamente, también es una parte importante. Y, por ejemplo, yo lo he visto en el caso de Bolivia-Chile, entre Iquique y Oruro, que hay una colaboración, yo diría que estrecha, entre precisamente pues eso, las alcaldías, personas, colectivos, etcétera, pero que luego chocan, claro, con otro tipo de política que viene desde el Estado, por decirlo así. También es verdad que el caso justo de Bolivia-Chile, como hay ahí otro tipo de elementos, pues se juntan varias cosas, pero es verdad que depende más eso de la voluntad de un alcalde o de dos alcaldes o de tres o de organizaciones. O hay esto de la paradiplomacia, hay no recuerdo, Gonzalo, no recuerdo el apellido, que está en la UTA, en la Universidad de Tarapacá, que trabaja todo esto de la paradiplomacia, y Maras Sin Fronteras, organizaciones indígenas en la frontera, y cómo hay todo tipo de organizaciones, entidades e instituciones, ¿no?, que hacen mucho por esa cooperación y muchas veces mucho más fácil que si interviene el Estado, ¿no?, porque siempre es verdad que hay esa mirada centrada en el Estado. Pero a mí me ha sorprendido eso, ¿no?, que muchas veces los estereotipos que tenemos, lo que tú dices, esa mirada más nacionalista y tal, pero luego siguen funcionando mecanismos de las personas que desbordan, ¿no?, esas miradas que vienen desde el centro, desde las capitales, por decirlo así. Lo que me lleva a mi última pregunta, que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, es decir, se habla mucho de una ciudadanía europea,
¿no? Es decir, una ciudadanía europea que supuestamente cruza fronteras y en algunos artículos que he leído sí se ha logrado instaurar, pero ya el externo es el ciudadano que está fuera de las fronteras de la Unión Europea. Y cuando yo he tratado de comprender qué pasaba con la gente, porque a mí me interesa mucho la ciudadanía desde abajo, en los espacios fronterizos de América del Sur, veía más bien una especie de, y ahí quiero ver cómo reaccionas, ¿no? Es decir, está bien, cruzamos fronteras muy fácilmente, hay como una especie de ciudadanía binacional, mi hijo puede ser de Chile y yo de Bolivia, pero a la vez hay una presencia muy fuerte de la identidad nacional. Entonces, comparando estas dos cosas, no sé si están trabajando, ¿cómo ves el tema? ¿No? Es decir, sería una ciudadanía europea y aquí una ciudadanía más cosmopolita, en realidad, porque puedo tener hijos en Chile y como está mejor la situación, bueno, ahorita está en Chile mejor la situación, pero me puedo ir a Brasil y tener hijos en Brasil, y las familias de los espacios fronterizos son esos, y culturalmente, además, si tú te vas a Paraguay, es una zona guaraní, ¿no? Entonces, además, tenemos cuestiones identitarias guaraníes. Con Chile, ¿qué es lo que pasa? Es decir, son prácticas milenarias de interrelación, pero sin embargo, sigue habiendo, sí, tenemos hijos al frente, pero sigue habiendo este imaginario boliviano dentro de nuestras cabezas. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo están viendo esas relaciones? Bueno, pues las vemos muy parecidas. Porque, bueno, aparte de que nosotros en España tenemos muchos problemas identitarios de diferentes, o sea, nosotros tenemos ahí todo multiplicado, que si una comunidad, que si la otra, tenemos diferentes idiomas reconocidos, bueno, quiero decir que tenemos también multiplicidad de identidades y también tenemos cuestiones fronterizas, es decir, si las personas que están en fronteras sí sienten a lo mejor un poco esa identidad más rayana o más fronteriza, pero la identidad estatal como referente sigue funcionando. Sigue funcionando para muchas cosas, también en contextos en los que es más favorable, incluso tener las dos, pero el referente de, por mucho que tú tengas hijos en un lado, compres en otro, vivas en este, vivas en otro, o veas los partidos de las selecciones de fútbol conjuntamente, finalmente sí hay un referente a la identidad estatal. Yo creo que lo de la ciudadanía europea fue algo que durante un tiempo tuvo una cierta resonancia. Quizás ahora pueda tener más resonancia en los nuevos países que ingresan en la Unión Europea, quizá pues porque todavía sigue teniendo ese mito, ¿no? Pero digamos que eso está ahí y es un referente y es también una identidad, pero digamos que se solapa con otras, no es excluyente a otras, y las identidades estatales siguen funcionando para muchas cosas. Para otras no, pero sigue siendo un referente. Y luego nosotros en España, por ejemplo, en nuestro caso, en la parte de la frontera, tenemos el caso de Galicia, que es una comunidad autónoma de las tres que tienen hechos diferenciales, con lo cual tienes otro idioma más, otra forma de organización más, quiero decir, tenemos ahí todo eso, pero eso sigue funcionando. Lo que pasa es que no son tan excluyentes, es decir, puedo ser 3 cosas a la vez o 4 cosas a la vez, dependiendo del contexto, dependiendo del momento, pero desde luego las identidades estatales no han. Y con los últimos, yo creo que con los últimos sucesos que se están dando en Europa, digamos que la construcción en torno a una ciudadanía europea también está siendo cuestionada hasta cierto punto, porque bueno, los valores sobre los que se construyó pues ahora mismo están un poco tambaleando. Pero yo pensé que más bien que con la guerra de Ucrania, como había de nuevo una especie de fortalecimiento de esta ciudadanía europea donde Ucrania está peleando por entrar, ¿o no? Ya, lo que pasa es que si ese fortalecimiento de la ciudadanía supone un rearme y volver de nuevo a los fantasmas de la guerra, que en teoría se superaron gracias a instituciones como la Unión Europea, digamos que la ciudadanía ya no estaría, digamos que hay un cierto cuestionamiento de ese tipo de planteamientos, ¿no? De volver, date cuenta que el lugar donde ha habido más guerras del mundo es Europa. Seguimos ganando por goleada todo tipo de conflictos, por mucho que sea un estereotipo de que no, o sea, en Europa es un lugar de conflictos, entonces ojalá eso no vuelva a ocurrir, pero realmente el ambiente ahora mismo, el contexto, no está tan orientado a poner fin a un conflicto, que creo que sería lo que tendría que ocurrir, sino a un rearme posible en función de quién tiene que solucionarlo. Entonces, bueno, es una situación un poco complicada, por decirlo así. Y como tú dijiste en un inicio, se centra en el tema fronterizo también. Exacto. Como se puede ver, es decir, hablar de fronteras es hablar de todo, y cruzan nuestras vidas cotidianas, o sea que estudios como los que tú estás haciendo, que son imprescindibles porque nos permite dialogar entre dos regiones. Mil gracias por esta charla sobre el tema fronterizo. Esperemos tenerte hacia adelante ya con las publicaciones para seguir conversando del tema. Mil gracias, María, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Alejandra, muchas gracias al CESU y gracias por la invitación. Un placer. Como siempre, es un gusto para nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy.